Hola, más allá de las distintas tendencias políticas, en las elecciones de 2022 hay una serie de elementos que pueden resultar complejos o confusos. Es por eso que desde el Grupo Administrativo y Constitucional de Gómez Pinzón hemos querido abordarlos de manera sencilla y rápida. Así, en esta primera cápsula abordaremos las elecciones al Congreso, tanto de Cámara como de Senado, y aspectos prácticos como qué son listas cerradas y abiertas. El Congreso es el eje de la democracia representativa y constituye la rama legislativa. Así, desde la Constitución se le atribuyen las siguientes funciones. Primero, crear las leyes. Segundo, ejercer el control político sobre el gobierno. Tercero, también ejerce una función constituyente, la cual radica en reformar la Constitución mediante actos legislativos. De igual forma, el Congreso también ejerce función judicial. Asimismo, el Congreso también ejerce la función electoral. Además de lo anterior, ejerce función administrativa para establecer la organización y funcionamiento del Congreso en general y del Senado y Cámara en particular. El próximo 13 de marzo son las elecciones al Congreso de la República, el cual está compuesto por un total de 196 congresistas de la siguiente forma. Por un lado, el Senado de la República cuenta con 108 miembros así. 100 miembros elegidos en circunscripción nacional, esto es por voto popular en todo el territorio nacional. 2 miembros adicionales pertenecientes a la circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. 5 senadores FARC que obtuvieron estas curules como resultado del acuerdo del Teatro Colón, y las cuales serán elegidas por última vez en las elecciones del Congreso de este año. Por último, un miembro destinado a la segunda votación presidencial más alta. Por su parte, la Cámara de Representantes es un organismo integrado por 188 personas que, a diferencia de los senadores, son elegidos por circunscripciones territoriales o especiales de la siguiente forma: 2 representantes por cada circunscripción territorial y 1 más por cada 365.000 habitantes. 5 curules temporales para el partido de las FARC, 2 por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, 1 curul por la circunscripción de comunidades indígenas, 1 curul por circunscripción internacional y 1 para la fórmula vicepresidencial de quien haya quedado en segundo lugar en elecciones presidenciales. Además de lo anterior, existen 16 curules de paz adicionales para las víctimas del conflicto armado que se instaurarán este año y tendrán duración hasta el año 2030. Estas plazas estarán disponibles para 170 municipios del territorio nacional, los cuales se han visto gravemente afectados por la violencia a causa del conflicto armado. Para las elecciones del Congreso, cada partido o movimiento político podrá optar por usar un mecanismo de listas abiertas o listas cerradas. En las listas cerradas, los electores votan por el partido político, no por los candidatos individuales. La asignación de curules se hace en orden dentro de las listas o planchas que arma el partido con los nombres de sus candidatos. En estas listas hay un orden descendente que comienza con el número 1 o con la cabeza de lista, y en la medida en que un partido va obteniendo más votos, se eligen más personas de la lista o de la plancha que haya presentado dicho partido. No existe algún límite contemplado en la ley para incluir un número de candidatos específicos en estas listas. Por el contrario, en las listas abiertas, el elector señalará el candidato de su preferencia entre los nombres de la lista que aparezcan en la tarjeta electoral. Es decir, el orden es irrelevante, ya que el candidato recibe votos para sí mismo. En estos casos se debe marcar en el tarjetón tanto el logo del partido como el número del candidato. También se puede dar al votante la capacidad de votar por el partido sin expresar preferencia alguna entre los candidatos que conforman la lista, lo cual equivale a votar por el primer candidato de la lista.
Se trata entonces de procedimientos que, si bien pueden resultar confusos, son esenciales para conformar la rama legislativa. Muchas gracias por su atención y esperen nuestra próxima entrega sobre elecciones presidenciales.